Dicen que en las llanuras de Venezuela y Colombia, cuando la noche cae y el viento se vuelve un lamento, se puede escuchar un silbido aterrador. Un sonido que avanza y se aleja al mismo tiempo, que hiela la sangre y eriza la piel. No es un simple murmullo del viento entre los árboles, es algo más. Es la advertencia de que una presencia maldita está cerca. La historia del Silbón es una de las más aterradoras del folclore sudamericano, una leyenda que ha pasado de generación en generación, atormentando a quienes la escuchan y aterrorizando a quienes juran haberlo visto. Se dice que es un alma en pena, condenado a vagar por la eternidad, cargando sobre su espalda un costal lleno de huesos humanos. Pero, ¿quién fue el Silbón? ¿Por qué su alma está condenada a deambular entre los vivos? Para entenderlo, debemos remontarnos a su origen, a la historia de un joven cuyo destino quedó sellado por su propia sangre. Hace muchos años, en lo profundo de los llanos venezolanos, vivía una familia compuesta por un joven, sus padres y su abuelo. Eran ganaderos, acostumbrados a las duras jornadas bajo el sol abrasador, con extensas tierras que se perdían en el horizonte. Sin embargo, entre todos ellos, el hijo tenía una naturaleza distinta. No conocía el esfuerzo ni la humildad, pues desde niño había sido malcriado y consentido por su madre, quien nunca permitió que su padre lo disciplinara con la severidad que se esperaba en esos tiempos. Creció caprichoso, impulsivo y, sobre todo, sin respeto por nadie. El muchacho desarrolló una obsesión enfermiza con el poder y el placer. Se dedicaba a vagar por los campos sin rumbo, aprovechándose de mujeres desprevenidas, robando pequeñas cosas por diversión y, en muchas ocasiones, dando rienda suelta a su ira con los animales de la hacienda. Pero lo que realmente marcó su destino fue la relación con su propio padre. Un hombre de carácter fuerte, que veía con frustración y rabia cómo su hijo se convertía en un ser despreciable. La tragedia comenzó una tarde de verano. El joven, cegado por la codicia y el deseo de obtener lo que quisiera sin restricciones, le exigió a su padre que le consiguiera carne de venado para comer. No era una petición cualquiera, pues cazar un venado en esas tierras no solo era complicado, sino también un tabú para los llaneros de la región. Su padre, un hombre de principios, se negó rotundamente. «Aquí se come lo que se tiene, y si quieres venado, sal y cázalo tú mismo», le dijo con voz firme. El hijo, enfurecido por la respuesta, sintió que su orgullo había sido herido. No soportaba que le dijeran que no, y mucho menos de la boca de su propio padre. En un arrebato de ira y resentimiento, cegado por su propio egoísmo, hizo lo impensable. Esperó a que su padre se quedara solo y, con un cuchillo afilado que siempre llevaba consigo, se lanzó sobre él, apuñalándolo una y otra vez. La sangre corrió por la tierra seca, tiñendo el suelo de rojo. Su padre intentó luchar, pero el ataque fue brutal y sorpresivo. En cuestión de minutos, el hombre dejó de moverse. Su mirada quedó fija en el cielo, vacía, mientras su hijo, jadeante y con las manos empapadas de sangre, lo contemplaba con una mezcla de satisfacción y terror. No tardó en aparecer el abuelo, alertado por los gritos y el sonido de la lucha. Cuando vio la escena, su corazón se llenó de un odio indescriptible. Se acercó al muchacho y, sin dudarlo, lo ató con una soga, arrastrándolo hasta el centro del pueblo. La gente se reunió rápidamente, horrorizada por lo que acababa de ocurrir. Fue entonces cuando el anciano, con voz temblorosa pero llena de ira, pronunció una maldición que sellaría el destino del joven para siempre. El abuelo, con el rostro endurecido por la furia y el dolor, se plantó ante la multitud que observaba en silencio. Nadie se atrevía a interrumpirlo, porque todos sabían que en su voz había autoridad y sabiduría. «Este asesino no merece el descanso, ni en esta vida ni en la próxima», tronó su voz en la plaza del pueblo. «Ha derramado la sangre de su propio padre, ha traicionado la carne de su sangre, y por ello pagará con un destino peor que la muerte». El anciano hizo un gesto y varios hombres se acercaron al joven. Lo despojaron de su camisa y lo amarraron con fuerza a un poste en el centro del pueblo. Uno de ellos trajo un látigo trenzado con espinas, y sin mediar palabra, comenzaron a azotarlo. Los latigazos rasgaban su piel con cada golpe, arrancándole alaridos de dolor. La multitud observaba sin compasión. Sabían que lo que había hecho era imperdonable. A cada azote, la sangre manchaba la tierra, y su piel se iba cubriendo de llagas abiertas que ardían con el calor del día.
pero la tortura no terminó ahí. Una vez que su espalda estuvo hecha jirones, el abuelo ordenó que le frotaran ají picante en las heridas. El dolor fue insoportable. El muchacho gritaba, suplicaba, pero nadie mostraba piedad. Entonces vino la última parte del castigo. Lo soltaron del poste y lo obligaron a caminar descalzo hasta el límite del pueblo, donde lo esperaba su destino final. Su abuelo lo miró con desprecio y, sosteniendo un puñado de huesos viejos en sus manos, pronunció las palabras que lo condenarían para siempre. Desde hoy, estarás maldito. No conocerás la paz ni en la vida ni en la muerte. Serás una sombra, un espectro condenado a cargar los huesos de tu padre como recordatorio de tu crimen. Tu castigo será errar por los llanos, anunciando tu llegada con un silbido maldito. Y donde quiera que vayas, la desgracia te seguirá. Los hombres del pueblo lo tomaron por la fuerza y lo expulsaron, arrojándolo al monte, lejos de cualquier hogar, lejos de cualquier oportunidad de redención. Moriría solo, de hambre, de sed o devorado por los animales salvajes, pero su sufrimiento no acabaría ahí. Se dice que, en su agonía, mientras la fiebre y la desesperación lo consumían, la oscuridad vino a reclamarlo. Algo más allá de este mundo escuchó la maldición de su abuelo y se aseguró de que se cumpliera. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero desde aquella noche, en los llanos comenzó a escucharse un silbido inquietante, un sonido que viaja con el viento y hiela la sangre de quien lo oye. Dicen que ese silbido no es normal. No es como el que hace un hombre o un ave. Es un silbido que cambia de intensidad, que juega con la percepción. A veces suena lejano, casi imperceptible, pero cuando parece alejarse, en realidad está más cerca de lo que crees. Los llaneros aprendieron rápido que escuchar ese silbido era una señal de advertencia. Significaba que el silbón estaba cerca, vagando con su costal lleno de huesos, buscando a su próxima víctima. Desde aquella noche maldita, los relatos sobre el silbón comenzaron a multiplicarse entre los habitantes de los llanos. Al principio, eran solo rumores, susurros en las haciendas y en las pequeñas aldeas dispersas por la vasta llanura. Pero pronto, los testigos comenzaron a aparecer. Gente que aseguraba haber escuchado su silbido en medio de la noche, un sonido escalofriante que se filtraba entre el viento y parecía venir de todas direcciones a la vez. Dicen que el silbón camina eternamente, con su esquelético cuerpo cubierto de harapos y su mirada vacía, como si la maldición no hubiera despojado de toda humanidad. Pero lo más aterrador es el costal que siempre lleva a cuestas. Dentro, se dice, guarda los huesos de su padre, aquellos que deberá cargar por toda la eternidad como castigo por su crimen. Algunos creen que con el paso del tiempo ha agregado más huesos a su colección, víctimas de su venganza, personas desafortunadas que cruzaron su camino sin saberlo. La característica más espeluznante del silbón es su silbido. No es un silbido común, tiene un patrón definido, una secuencia de notas que hiela la sangre, do, re, mi, fa, sol, la, si. Se repite una y otra vez, como un canto siniestro que anuncia su llegada. Pero lo más aterrador es que este silbido juega con la percepción de quienes lo escuchan. Si el sonido se oye cerca, significa que el silbón aún está lejos. Pero si el silbido parece distante, entonces es demasiado tarde. Ya está justo detrás de ti. Los ancianos del llano cuentan que este espectro no solo vaga sin rumbo, sino que también selecciona víctimas. Se dice que castiga a los hombres borrachos y mujeriegos, como una forma de venganza por lo que su padre representaba para él. Muchos relatos advierten que el silbón entra en las casas por la noche, sigiloso como una sombra. Se detiene junto a la cama de su víctima y vacía su costal, dejando caer los huesos uno por uno. Si al amanecer nadie ha escuchado nada, el condenado morirá ese mismo día. Algunos afirman haberlo visto. Los relatos coinciden en describirlo como una figura alta y delgada, con extremidades anormalmente largas y huesudas. Su rostro es casi inexistente, cubierto por una neblina oscura, y su vestimenta está desgarrada, como si llevara siglos deambulando sin descanso. A veces se le ve al borde de los caminos, inmóvil, observando con una paciencia macabra a los viajeros que pasan. Otras veces aparece en las estancias solitarias, esperando el momento perfecto para acercarse sin ser detectado. Los llaneros han desarrollado formas de protegerse de él. Dicen que el ladrido de un perro lo aleja, pues le teme al sonido de los canes.
también le aterroriza el ají picante, el mismo que le frotaron en las heridas cuando fue castigado. Algunos aseguran que rezar puede ayudar a mantenerlo a raya, pero otros advierten que, si él ha decidido que eres su víctima, ninguna plegaria podrá salvarte. Así, la leyenda del Silbón sigue viva en los llanos, pasando de generación en generación. Algunos creen que es solo un cuento para asustar a los niños y evitar que los hombres se entreguen a los vicios. Pero otros, aquellos que han oído el silbido en la oscuridad o han sentido una sombra moverse detrás de ellos en la noche, saben que no es solo una historia, sino una advertencia. A lo largo de los años, la figura del Silbón ha seguido atormentando a quienes viven en los llanos. No importa si es un campesino en su rancho, un viajero solitario recorriendo los caminos polvorientos o un hombre borracho que regresa tarde a casa. Todos, en algún momento, han sentido la presencia de esta entidad maldita, aunque no siempre se atreven a admitirlo. Una de las historias más conocidas ocurrió hace varias décadas, cuando un grupo de jornaleros regresaba a su hacienda después de una larga jornada de trabajo. La noche ya se había cerrado sobre la llanura, y el único sonido que los acompañaba era el murmullo del viento entre los pastizales. De repente, uno de los hombres se detuvo en seco. ¿Oyeron eso?, preguntó en voz baja, con la mirada fija en el horizonte. Los demás aguzaron el oído y entonces lo escucharon, un silbido prolongado, escalofriante, que parecía venir de todas direcciones a la vez. La secuencia de notas era inconfundible: do, re, mi, fa, sol, la, si. El miedo se apoderó del grupo. Uno de los más viejos del grupo murmuró con la voz temblorosa: si lo escuchamos cerca, es porque está lejos. Pero si suena lejos. Nadie se atrevió a completar la frase. Con el corazón latiendo con fuerza, los hombres comenzaron a caminar más rápido, pero el silbido continuó, siempre presente, sin importar cuánto avanzaran. De repente, los perros de la hacienda, que hasta entonces estaban echados en la entrada, comenzaron a ladrar y gruñir con furia. Algo invisible los había alertado. Las bestias se mostraban inquietas, como si pudieran ver lo que los ojos humanos no podían percibir. Uno de los trabajadores, desesperado, corrió hacia la casa principal en busca de un frasco de ají picante. Recordaba bien que los ancianos decían que el Silbón le temía a ese ardor infernal. Tomó el ají y lo esparció por el suelo frente a la puerta de la hacienda, mientras los demás observaban en silencio, con el miedo dibujado en sus rostros. El silbido, que hasta ese momento había sido constante, se detuvo de golpe. La noche quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que ni siquiera los grillos se atrevieron a romperlo. Los hombres se miraron entre sí, sin saber si aquello era una buena señal o si, por el contrario, la pesadilla estaba a punto de comenzar. Pasaron los minutos, y poco a poco, los perros dejaron de ladrar. La tensión en el aire seguía siendo densa, pero parecía que, al menos por esa noche, la hacienda había sido protegida. Uno de los jornaleros, con la voz aún temblorosa, susurró: nos salvamos, pero seguro que está por ahí, esperando. Desde aquel día, en esa hacienda siempre mantienen ají picante cerca de las puertas y dejan a los perros sueltos durante la noche. No saben si volverán a escuchar el silbido, pero tampoco están dispuestos a correr el riesgo. Pero no todos tienen la misma suerte. Hay quienes han escuchado el silbido y no han vivido para contarlo. Hay quienes han sentido su aliento frío detrás de ellos, han escuchado el sonido seco de los huesos al caer en el suelo y han desaparecido sin dejar rastro. Porque el Silbón no es solo una historia para asustar a los niños. Es un ente real, un alma condenada a vagar eternamente, buscando víctimas, alimentándose del miedo de quienes lo escuchan. Y cuando la noche cae sobre los llanos, cuando el viento se vuelve un susurro espectral, nunca es seguro estar solo, porque en cualquier momento, podrías escuchar su silbido. El Silbón no solo es una historia que se cuenta para asustar a los niños o advertir a los hombres sobre los peligros del alcohol y la infidelidad. Es una presencia real, una sombra que se oculta en la bruma del llano, esperando el momento oportuno para acechar a su próxima víctima. Y aunque muchos han intentado ignorarlo, hay testimonios que prueban que este ser sigue vagando, dejando a su paso una estela de horror y muerte. Uno de los relatos más aterradores lo cuenta un viejo llanero llamado Eusebio, quien asegura haberlo visto con sus propios ojos. Yo nunca creí en esas cosas, confiesa con la mirada perdida en el recuerdo.
Pensaba que era un cuento más, que la gente exageraba, que el miedo hacía ver cosas donde no las hay. Pero una noche me di cuenta de que el silbón es real. Eusebio trabajaba en una finca ganadera, y muchas veces le tocaba hacer rondas nocturnas para vigilar el ganado. Aquella noche, el cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba los pastizales con una claridad casi fantasmal. Caminaba con su machete en mano, acompañado por su fiel perro, cuando de pronto lo sintió. Un escalofrío recorrió su espalda. Era una sensación de estar siendo observado, un peso invisible sobre sus hombros. Y entonces, lo escuchó. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El silbido era claro, preciso, pero lo más extraño era que sonaba lejano. Eusebio sintió alivio por un momento, recordando las advertencias de los ancianos: si el silbido se oye cerca, significa que está lejos, pero si suena lejos. El pensamiento se le quedó atorado en la garganta. Su perro, que hasta entonces caminaba tranquilo a su lado, comenzó a gruñir con el lomo erizado, mostrando los dientes hacia la oscuridad. Y entonces, lo vio. A pocos metros de distancia, una figura alta y huesuda se recortaba contra la luna. No era un hombre normal. Sus extremidades eran demasiado largas, su postura encorvada, su cabeza ladeada de una forma antinatural. En su espalda, un costal viejo y sucio colgaba como un peso muerto. Eusebio sintió cómo su cuerpo se paralizaba del miedo. No podía moverse, no podía respirar. El silbón estaba ahí, mirándolo con aquellos ojos vacíos, y el aire a su alrededor se volvió helado. Su perro, valiente pero aterrorizado, comenzó a ladrar con furia, dando pequeños saltos hacia la sombra. Fue en ese instante que el silbón pareció reaccionar. Sin hacer ruido, sin mover un solo músculo, su silbido se detuvo. Eusebio sabía lo que significaba, ya lo había elegido. El viejo llanero cerró los ojos y comenzó a rezar, sintiendo como el terror le recorría el cuerpo. Su perro seguía ladrando con rabia, pero de pronto, el silencio. Abrió los ojos con cuidado, esperando ver la sombra acercándose. Pero no había nada. Ni rastro del silbón. La luna iluminaba el campo vacío. Solo su perro seguía gruñendo, pero el aire helado ya no estaba. Como si nunca hubiera habido nada. Eusebio corrió de regreso a la finca, y desde ese día, jamás volvió a salir de noche sin una bolsa de ají picante y su machete afilado. Pero lo que más le asusta no es lo que vio, sino lo que sintió. No era solo un fantasma, dice con la voz temblorosa. No era solo una sombra. Sentí su presencia, su maldad, su condena. Y sé que sigue ahí, esperando. Esperando a la próxima persona que tenga la desgracia de escucharlo. Porque el silbón no se ha ido. Nunca se irá. Su castigo es eterno, y su cacería también. El silbón no es solo un espectro errante, es una fuerza oscura que se mueve entre el tiempo y el espacio, buscando almas que cargar en su costal maldito. Su historia ha perdurado por generaciones, y aunque algunos creen que es solo un mito para infundir temor en los pobladores del llano, hay quienes han sentido su presencia. Quienes han escuchado su silbido en la noche y han vivido para contarlo, o, peor aún, quienes no han vuelto a ser los mismos después de su encuentro. Uno de los testimonios más inquietantes lo cuenta un joven llamado Ramón, quien trabajaba como conductor de camión y debía cruzar los llanos en largas jornadas nocturnas. Su historia comienza en una noche de luna nueva, cuando la carretera parecía interminable y la única compañía eran el rugido del motor y la brisa cálida de la madrugada. Ramón había oído hablar del silbón, claro. Todos en la región conocían la historia, pero él nunca le había dado importancia. Pensaba que eran cuentos de viejos para mantener a la gente con miedo. Hasta que aquella noche, en medio de la carretera desierta, algo cambió. Al principio, fue solo una sensación extraña, un escalofrío que recorrió su espalda sin razón aparente. Ajustó el retrovisor y vio la carretera vacía detrás de él, solo la negrura de la noche extendiéndose como un abismo sin fin. Pero entonces, lo escuchó. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Un silbido. Largo. Melancólico. Pero lo más extraño era que sonaba lejano, muy lejano. Ramón sintió un escalofrío. Recordó la advertencia de los ancianos. Si lo escuchas lejos, es porque está cerca.
Tragó saliva y presionó el acelerador, pero el camión parecía más pesado de lo normal. Algo no estaba bien. Volvió a mirar por el retrovisor y su corazón se detuvo. Una figura se erguía en la parte trasera del camión, de pie, inmóvil. Alta, esquelética, con los harapos ondeando levemente por el viento. La silueta no tenía rostro, solo una sombra donde debían estar los ojos. Y en su espalda, un costal grande y desgastado. Ramón sintió que la sangre se le helaba. Intentó gritar, pero su voz no salió. Movió el volante con fuerza, intentando sacudirse la visión, pero cuando volvió a mirar, ya no estaba. El silbido continuaba, cada vez más cercano. Desesperado, recordó lo que su abuelo le había contado: si alguna vez ves al silbón, no le des la espalda. No lo ignores. Respétalo. Con el corazón latiendo con furia, Ramón aferró con fuerza el rosario que colgaba de su espejo retrovisor y murmuró una oración. El silbido cesó de golpe. El aire en la cabina del camión se volvió denso, como si algo lo estuviera oprimiendo. Y entonces, el sonido más aterrador de todos, un golpe seco en el techo del vehículo, como si alguien hubiera saltado sobre él. Ramón no pensó dos veces. Puso toda su concentración en la carretera, rezando en voz alta, ignorando el miedo que le retorcía las entrañas. Condujo durante kilómetros sin mirar atrás, sin detenerse, hasta que la primera luz del amanecer comenzó a teñir el horizonte. Cuando llegó a su destino, estacionó el camión y se bajó con las piernas temblorosas. Inspeccionó el techo del vehículo y lo que vio le quitó el aliento: huellas. Marcas de pies huesudos y alargados, como si alguien hubiera estado caminando sobre la cabina. Desde aquel día, Ramón jamás volvió a cruzar los llanos de noche. Su historia se volvió una advertencia entre los camioneros y viajantes. Si escuchas el silbido del silbón, no importa cuán lejos parezca, nunca mires atrás. El caso de Ramón no es único. A lo largo de los años, muchas personas han reportado encuentros similares, especialmente en caminos solitarios y haciendas alejadas. El silbón parece acechar en la oscuridad, esperando el momento perfecto para manifestarse. No ataca de inmediato, no aparece con violencia. Primero, te hace sentir su presencia, juega con tu mente, y cuando el miedo se apodera de ti, entonces te elige. Uno de los relatos más escalofriantes ocurrió en una pequeña finca en los llanos venezolanos, donde vivía una familia humilde: don Julián, su esposa Marta y su hijo menor, Andrés. La vida en el campo no era fácil, pero ellos estaban acostumbrados a las largas jornadas de trabajo y las noches silenciosas. Sin embargo, hubo una noche en particular que lo cambió todo. Eran casi las 11, y don Julián terminaba de revisar el corral antes de irse a dormir. El viento soplaba con fuerza entre los árboles, y los perros de la finca, normalmente tranquilos, estaban inquietos. Gruñían y miraban fijamente hacia la llanura, como si algo estuviera allí. ¿Qué pasa, muchachos?, preguntó el hombre, acariciando el lomo de uno de los perros. Pero en ese momento, un sonido le heló la sangre. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Un silbido largo, profundo, que parecía venir desde lejos. Los perros comenzaron a ladrar con más furia, algunos incluso huyeron, escondiéndose en la casa. Don Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos temblaron, y aunque intentó convencerse de que era el viento, en el fondo sabía la verdad. Rápidamente, entró a la casa y cerró todas las puertas y ventanas. Su esposa notó su expresión pálida. «Julián, ¿qué pasa?». Él la miró fijamente y, en voz baja, le dijo: «Escuché el silbido». El rostro de Marta se llenó de terror. Tomó un rosario y se puso a rezar en silencio, mientras su hijo Andrés, de apenas 7 años, miraba a sus padres sin entender del todo lo que ocurría. El viento afuera se intensificó. Las tablas del techo crujían como si algo pesado caminara sobre ellas. Los perros, que aún no habían huido, gruñían y rascaban la puerta, tratando de entrar. Y entonces, el sonido de algo cayendo al suelo. Un ruido seco, pesado. Como si alguien hubiera dejado caer un costal lleno de algo, algo que se movía. Don Julián sintió que la piel se le erizaba. Aferró su machete y se acercó a la ventana, intentando ver hacia afuera sin ser visto. La luna iluminaba el patio con una luz fantasmal. Y ahí estaba.
Una figura alta y delgada, con ropas raídas y sucias, de pie junto a un viejo árbol. En su espalda, el costal, y en su mano, un hueso largo, amarillento. Su rostro no era visible, pero el aire se sentía más frío, más pesado. Marta sollozaba en silencio, mientras Andrés, curioso e inocente, se acercó demasiado a la ventana. «Mamá, hay alguien afuera», susurró. De pronto, el silbido resonó de nuevo. Esta vez, más cerca. La vela que iluminaba la sala se apagó de golpe. Un silencio sepulcral llenó la casa. Nadie se atrevió a moverse. Y entonces, la puerta crujió. Como si algo, o alguien, estuviera del otro lado. Don Julián agarró su machete con más fuerza, preparándose para lo peor. Sabía que el silbón no era un simple fantasma. Sabía que su alma estaba maldita, que su presencia traía la muerte. La única esperanza era que el amanecer llegara antes de que decidiera entrar. Porque una vez que el silbón pone su mirada en ti, escapar es casi imposible. El tiempo se detuvo dentro de la pequeña casa. Don Julián, con el machete en la mano, sentía el peso del miedo apretándole el pecho. Su esposa, aferrada al rosario, murmuraba oraciones entre sollozos ahogados. Andrés, el pequeño de la familia, temblaba, pero aún no comprendía por qué sus padres parecían aterrorizados. La puerta de la casa crujió de nuevo. Un sonido pausado, casi intencional, como si algo al otro lado la empujara apenas lo suficiente para hacerlo sentir su presencia. Y luego, silencio. Pero no un silencio común. Era un vacío, una ausencia total de sonido, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Ni el viento, ni los grillos, ni los perros que antes ladraban furiosos. Solo el eco del corazón de don Julián golpeando su pecho. Entonces, de nuevo, el silbido. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Esta vez, justo al otro lado de la puerta. Marta ahogó un grito y abrazó a Andrés con más fuerza. Don Julián tragó saliva, su mente buscando desesperadamente qué hacer. Recordó las historias de los ancianos, los consejos de los viejos llaneros: si el silbón te visita, debes rezar. Debes ignorarlo. No debes provocarlo. Pero él ya lo había visto. Sabía que, en ese punto, ignorarlo no era una opción. El aire se tornó más denso, más frío. Un hedor nauseabundo comenzó a filtrarse por la rendija de la puerta, un olor a carne podrida, a huesos viejos y tierra húmeda. Andrés empezó a toser, tapándose la nariz con su camisón. Y entonces, 3 golpes secos en la madera. Toques pausados. Lentos. Como si el silbón supiera que estaban ahí, esperando. Marta lloraba en silencio. Don Julián sintió que su cuerpo entero se tensaba. Pero no abrió la puerta. «No te atrevas a moverte», susurró a su esposa. «Que no escuche nuestra voz». Aferró con más fuerza su machete y caminó lentamente hacia el fogón, donde quedaban algunas brasas encendidas. Recordó otra advertencia de los ancianos: el silbón odia el ají picante. Si alguna vez lo sientes cerca, tírale chile al fuego y reza. Con las manos temblorosas, tomó un puñado de ají seco que guardaban en un saco de yute y lo lanzó sobre las brasas. Un humo denso y picante se elevó en el aire, esparciéndose rápidamente por la casa. El efecto fue inmediato. Un gruñido bajo, gutural, resonó desde el otro lado de la puerta. Un sonido inhumano, como el que haría una bestia agonizante. Luego, pasos pesados sobre la tierra. Un arrastre. Y finalmente, el silbido comenzó a alejarse. Don Julián no se movió. No abrió la puerta. Nadie en la casa respiró hasta que, después de lo que parecieron horas, el sonido se perdió en la lejanía. Solo entonces, los grillos comenzaron a cantar de nuevo. Marta rompió en llanto y abrazó con fuerza a su hijo. Don Julián sintió como sus piernas flaqueaban, y cayó de rodillas al suelo, con el machete aún en la mano. Sabía que habían tenido suerte. Pero también sabía que el silbón volvería. Siempre vuelve. Y la próxima vez, podría no marcharse tan fácilmente. El amanecer trajo consigo un aire de alivio en la pequeña casa de don Julián. La luz del sol se filtró por las rendijas de la madera, disipando la oscuridad que había parecido eterna durante la noche. Marta aún rezaba en silencio,
con los ojos rojos y las manos apretadas en torno al rosario. Andrés, exhausto por el miedo, dormía en su regazo. Pero don Julián no pudo descansar. Su cuerpo estaba agotado, sí, pero su mente estaba atrapada en lo que había sucedido. Se levantó con el machete aún en la mano y salió al patio, con el corazón latiéndole en la garganta. Lo primero que notó fue el silencio. El canto de los pájaros, el viento entre los árboles, todo parecía normal. Sin embargo, el suelo del patio contaba otra historia. Allí, en la tierra húmeda, se veían huellas alargadas, como de un hombre descomunalmente alto, pero demasiado delgado. Marcas que iban y venían alrededor de la casa, como si algo hubiese estado merodeando, buscando un punto débil para entrar. Y lo peor estaba justo frente a la puerta. Un costal de tela vieja y sucia, tirado en el suelo. Don Julián sintió el estómago revolverse. No quería acercarse, pero su instinto le decía que tenía que hacerlo. Lentamente, con las manos temblorosas, usó la punta del machete para levantar un extremo del saco. Lo que vio dentro lo dejó sin aire. Huesos. Huesos pequeños, amarillentos, rotos en varios puntos. Como si hubieran sido mordidos o desgastados con el tiempo. Huesos de personas. Los relatos eran ciertos. El Silbón viajaba con los restos de sus víctimas, cargando su condena eterna. Y esa noche, había dejado su carga en la puerta de su casa. Don Julián supo en ese instante que la entidad lo había marcado. Tal vez no regresaría esa noche, tal vez ni siquiera ese mes, pero lo haría. Siempre vuelve. Y la única pregunta era, ¿cuándo? El Silbón no es solo una leyenda. Es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no comprendemos, entidades que caminan entre nosotros, esperando el momento oportuno para hacerse presentes. Los llaneros saben que su silbido es una advertencia, que su presencia significa desgracia, enfermedad y muerte. Si alguna vez viajas por los llanos y escuchas un silbido en la lejanía, no te confíes. Puede estar más cerca de lo que imaginas. Y si lo escuchas muy cerca, reza. Porque puede que ya sea demasiado tarde. Si te gustan las historias de terror como esta y quieres conocer más relatos aterradores, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Aquí exploramos las leyendas más espeluznantes, los encuentros más escalofriantes y los misterios que siguen sin explicación. Nos vemos en el próximo relato, si es que el Silbón no nos encuentra primero.